Anticiparse demasiado en un sentido estratégico puede costar muy caro, sobre todo si dichas ideas no consiguen enraizar o provocar una reacción. La falta de innovación, el hecho de no impulsar cambios evolutivos, tanto debidos a las condiciones como por simple cobardía, puede ser catastrófico. El conde Mijaíl Speransky era el primer ministro del zar Alejandro I de Rusia a principios del siglo XIX. Idealista y reformador, promovió la creación de un complejo sistema constitucional nuevo, con elecciones regionales y representantes democráticos en el ámbito local y estatal. Aunque fue muy influyente, en aquel tiempo sus fantásticas ideas apenas consiguieron nada. Speransky perdió la batalla contra los grandes intereses del momento y acabó, literalmente, en Siberia al cabo de muy poco tiempo. Rusia siguió soportando un sistema feudal hasta las reformas zar Alejandro II en 1861, que incluían la liberación de los siervos, forzada por la devastadora derrota de Rusia en la Guerra de Crimea. Aquella fue la grieta por la que se colaron libertades que el zar no estaba dispuesto a aceptar, e inmediatamente reprimió los primeros síntomas de un movimiento revolucionario, lo cual derivó, a su vez, en intentos de asesinato contra él. En 1881, un grupo terrorista consiguió asesinar a Alejandro II, el mismo día en el que firmó un documento anunciando su intención de llevar a cabo la reforma constitucional, que finalmente no se aprobó. A partir de aquel momento crucial, la evidente necesidad de profundas reformas en Rusia fue siempre superada por el temor de los zares a no ser capaces de controlar las consecuencias. La instintiva desconfianza hacia el cambio condujo de forma más o menos directa a la toma de poder de la Revolución bolchevique en 1917. Estados Unidos también sufrió en gran medida su incapacidad de llevar a cabo cambios evolutivos en las etapas iniciales de su historia. La cuestión de abolir o no la esclavitud salió a la luz constantemente en los primeros días de la República y siempre se dejó que las futuras generaciones se ocuparan de ello. Thomas Jefferson, famoso propietario de esclavos, a menudo expresó su repulsión frente a tal institución, pero acabó considerando la esclavitud como un problema inabordable. Hacia el final de su vida, se resignó hasta el punto de afirmar en una carta de 1817, «Lo dejo, por tanto, al tiempo». Aunque entre los padres fundadores había grandes pensadores, no fueron capaces de reunir el coraje necesario para desgarrar la rudimentaria confederación esclavista. El debate sobre la esclavitud se pospuso, hasta que estalló con la no menos polémica cuestión de los derechos de los estados. Los padres fundadores no fueron capaces de abordar ninguno de los dos asuntos, pero la consecuencia de posponer la confrontación fue una guerra civil devastadora. Esta serie de anécdotas son mucho más que una serie de fábulas. Ilustran nuestra capacidad para establecer paralelismos útiles, analizando los acontecimientos, tanto si provienen de los libros de historia como de los titulares de prensa, o de nuestras propias vidas. Estos rasgos comunes nos ayudarán a desarrollar pautas que nos sirvan para decidir. La valentía de dejarse llevar. El primer paso para llegar a ser un innovador y continuar siéndolo es ser consciente de los cambios y avances que suceden a nuestro alrededor. Estar al día de los últimos progresos en un terreno determinado a menudo significa avanzar en un área totalmente distinta. Las tendencias y las ideas avanzan en masa y no por una coincidencia. Se llega a un punto crucial del conocimiento, e ideas similares e innovaciones empiezan a expandirse por todo el mundo. Hemos de seguir observando las tendencias si queremos sacar partido de ellas y crear las nuestras. Es mucho más fácil hablar de apartarse del dogmatismo ideológico que hacerlo. La originalidad requiere mucho esfuerzo y valor. Como escribió el psicoanalista norteamericano de origen alemán Erich Fromm, la creatividad requiere el coraje de olvidarse de las certezas. Nos mantenemos en lo que ya conocemos, confiados y sintiéndonos orgullosos de ello. Ir un paso más allá de nuestros conocimientos para pensar y resolver los problemas de manera original requiere soltar un poco las amarras de esa sabiduría, solo lo suficiente para verlo desde un nuevo ángulo, desde una perspectiva novedosa. La inspiración adecuada en nuestra búsqueda de creatividad no debe hacernos olvidar la importancia de evaluar correctamente lo que ya tenemos, antes de lanzarnos a la búsqueda de algo nuevo. Una vez que hayamos asimilado lo conocido, podemos apartarnos con toda confianza, alejarnos lo suficiente como para obtener una visión global. Desde ahí podremos ver caminos nuevos y establecer conexiones nuevas. Aparecerán nuevos significados,
la vieja información nos parecerá nueva, y la innovación pasará a ser la norma en lugar de la excepción. Sir Winston Churchill, 1874 a 1965. Este gran estadista y escritor que lideró a la Gran Bretaña en tiempos de guerra no necesita presentación. Le cito para destacar la importancia personal que tiene para mí, así como mi percepción de su grandeza. No solo los niños tienen héroes. En la Unión Soviética, Churchill inspiraba cierta suspicacia. Veíamos al líder británico en películas sobre la guerra, pero era una imagen sesgada que incluía algunos aspectos positivos a la vez que criticaba ferozmente su anticomunismo. Lo que todos los soviéticos sabían de Churchill era su discurso de Fulton, incluso más que su papel de líder durante la Segunda Guerra Mundial. En 1946, siendo huésped del presidente Truman en su propiedad familiar de Missouri, Churchill advirtió al mundo sobre el inminente telón de acero. Por supuesto, la historia de la Segunda Guerra Mundial se veía de forma muy distinta en la Unión Soviética. Según nuestros libros de historia, los aliados lucharon en lo que nosotros llamábamos el Segundo Frente y nos apoyaron muy poco, porque querían que los nazis mataran a muchos soviéticos y que los soviéticos mataran a muchos nazis. Todo se presentaba de tal manera que pareciera que la Unión Soviética ganó la guerra en solitario. Pero, gracias a los relatos de mi tío y mi abuelo, supe muy pronto que había una laguna entre la propaganda oficial y la realidad. A principios de la década de 1990 empecé a leer más en inglés y descubrí muchas de las impactantes citas de Churchill. Aquello me llevó a descubrir sus libros de historia, y a partir de ellos empecé a admirarle profundamente. Para mí, el punto clave era la capacidad de Churchill de no ceder ante la opinión pública, y hablar en favor de las grandes ideas. Hay 3 momentos de su carrera que, en mi opinión, ilustran lo acertado que estuvo en los asuntos realmente importantes. En primer lugar, sus advertencias sobre el peligro del bolchevismo y su llamada a matar a ese niño en la cuna, antes de que empiece a gatear, una frase que en la Unión Soviética se citaba a menudo como prueba de los prejuicios antisoviéticos de Churchill. Lo siguiente fue su resistencia frente a Hitler y los nazis, para la que hizo causa común incluso con Stalin. Luego el discurso de Fulton, proclamando la amenaza que la Unión Soviética suponía para Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Me siento obligado a describir la sombra que, tanto en el oeste como en el este, se cierne sobre el mundo. En el primer asunto, le ignoraron y aún hoy pagamos las consecuencias. En el segundo, le escucharon, pero no a tiempo para salvar al mundo del cataclismo de la Segunda Guerra Mundial. En el tercero, le escucharon a tiempo para influir en Truman a fin de que actuara con mayor decisión y contuviera la amenaza soviética, y salvara de ella a Europa Occidental, así como a Corea del Sur y Taiwán. Descubrí a Churchill en el momento oportuno. El hundimiento de la Unión Soviética dejó obsoletas las viejas batallas y yo iba en busca de nuevas ideas. Me inspiró para encontrar un papel activo en un mundo en el que los políticos parecen incapaces de resistir la presión de la opinión de las urnas. 11. Fases de la partida. Antes de la fase final de la partida, los dioses colocaron la fase intermedia. Siegbert Tarrasch. La primera frase del famoso discurso de Abraham Lincoln, House Divided, de 1858 es una aguda reflexión sobre la necesidad de tener objetivos basados en un plan. Si primero sabemos a dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos, podremos juzgar mejor qué hacer y cómo hacerlo. Lincoln podría haber añadido que no se trata solamente de saber a dónde vamos, sino de saber dónde estamos. La planificación y la innovación necesitan estar sólidamente enraizadas en el presente. Esa es la única forma de saber hacia dónde nos dirigimos. Debemos ser sensibles a la dirección que toman los acontecimientos y cuáles son las tendencias. A lo largo de los siglos se han desarrollado incontables teorías que simplificaban el juego del ajedrez para los estudiantes. Una de las más perdurables consistía en la idea de dividir la partida en 3 partes o fases: la fase de apertura, la fase intermedia y la fase final. No existe un acuerdo universal que indique dónde empieza una y finaliza la otra, pero no hay duda de que cada fase tiene características distintas, y que cada una de ellas plantea problemas para los que se aplican distintas teorías. Saber por qué hacemos cada movimiento que hacemos. La apertura es la fase de la partida en la que se diseña la batalla. Los peones fijan los contornos de una estructura. Las piezas abandonan la segunda línea y toman posiciones hostiles o defensivas.
Según la definición estándar, el final de la apertura llega cuando el rey se enroca en el centro para ponerse a cubierto y las piezas abandonan sus casillas iniciales. Es una definición de manual útil, aunque en la era moderna de ajedrez es bastante inexacta. La apertura es mucho más que una movilización trivial de las fuerzas. Establece qué tipo de batalla se preparará, y es la primera y mejor oportunidad de conducir la partida hacia los terrenos en los que estamos mejor equipados para luchar que nuestros adversarios. La apertura es la fase más difícil y sutil de la partida, especialmente en las competiciones de primer nivel. Primero necesitamos distinguir entre la fase de la partida que denominamos la apertura, en general, las aperturas. Usamos el término aperturas para describir cientos de secuencias de movimientos específicas que pueden iniciar una partida. Normalmente tienen nombre, como las variaciones Zaitsev y dragón, anteriormente mencionadas. Esas denominaciones del propio jugador llevan el nombre que creó la variación, la ciudad o el país donde se jugó la partida original, o son una descripción, prosaica o poética, de la posición. Se dice que la variación dragón debe su nombre a la forma que adopta la alineación de los peones, parecida a la constelación Draco. Los nombres de las aperturas forman una jerga muy apreciada por los ajedrecistas, que nos permite comentar desde el dragón siciliano al aso marosí, del ataque marsal al rey de la India. Los jugadores, incluso los de un club de aficionados, dedican horas a estudiar y memorizar las líneas de sus aperturas favoritas, basándose en la idea errónea de que uno mismo no necesita pensar si se acuerda de lo que un gran maestro hizo en una posición idéntica allá por 1962. Podemos reproducir las partidas de los grandes jugadores tanto como queramos. Si nuestra memoria es mejor que la del rival, este cometerá un error y se saldrá del camino. Al menos esa es la teoría, que raramente se cumple. Mucho antes de que un jugador consiga la maestría, se da cuenta de que la memorización rutinaria, por prodigiosa que sea, está muy lejos de la comprensión real. Sin saber por qué se hicieron todos esos movimientos, es difícil que sepamos cómo seguir, cuando la partida prescinda inexorablemente de sus antecedentes. En junio de 2005 ofrecí en Nueva York una sesión especial de entrenamiento a un grupo de jóvenes promesas de Estados Unidos. Les pedí a todos que trajeran un par de partidas suyas para revisarlas juntos, una victoria y una derrota. Un talento de 12 años repitió rápidamente los movimientos de apertura de la partida que había perdido, ansioso por llegar al punto donde creía que se había equivocado. Yo le detuve y le pregunté por qué había movido determinado peón en una variable agresiva de apertura, y me dio la respuesta que esperaba: eso es lo que hizo Vallejo. Por supuesto, yo también sabía que el gran maestro español Paco Vallejo Pons había empleado aquel movimiento en una partida reciente, pero si aquel joven no entendía la causa de aquel movimiento iba a tener problemas. Su respuesta me hizo recordar mis sesiones con Botvinnik 30 años atrás. Más de una vez me reprendió por cometer exactamente el mismo error. El gran profesor insistía en que debíamos comprender el razonamiento que había detrás de cada movimiento. Todos los alumnos de Botvinnik aprendieron a convertirse en grandes escépticos, incluso frente a los movimientos de los mejores jugadores. La mayoría de las veces acabábamos descubriendo que tras todos los movimientos de los grandes maestros había una gran idea, pero también aprendimos a mejorarlos. Para los jugadores que dependen de la memorización, la apertura termina cuando su memoria se queda sin movimientos y han de empezar a pensar por sí mismos. Ello puede suceder en el movimiento número 5 o en el número 30, pero ese método siempre inhibe el desarrollo propio de cada jugador. Una cosa es que un jugador de primer nivel confíe en la memoria, él ya sabe el por qué de cada movimiento. Para aprender es mucho más importante pensar por uno mismo desde el principio. El objetivo de la apertura no es únicamente superar esa fase, se trata de sentar las bases del tipo de fase intermedia que deseamos jugar. También significa maniobrar para conseguir el tipo de partida que nuestro rival no desea jugar. Para eso es indispensable prepararse, estudiar e investigar al oponente. ¿Qué aperturas jugará mañana nuestro rival? ¿Qué pasó las últimas veces que nos enfrentamos? ¿Puedo encontrar una idea nueva para una de esas aperturas que me permita cierta ventaja inicial? ¿Qué clase de posiciones no le gustan a mi adversario? ¿Qué apertura puede conducirnos a esas posiciones?
Las decisiones deben ir dirigidas a afinar la perspectiva antes de empezar a profundizar el estudio, porque no es posible prepararlo todo al mismo tiempo. Hay que priorizar. Hoy día, la creatividad en la fase de apertura suele manifestarse en el calor de nuestras casas más que frente al tablero. Las bases de datos informáticas contienen prácticamente todas las partidas importantes que se han jugado nunca, incluyendo, gracias a Internet, las que se jugaron ayer. Podemos revisar toda la carrera de nuestro rival y descubrir las pautas, debilidades y grietas de su repertorio de aperturas. Luego, en el tablero, nos enfrentaremos con alguien que habrá hecho exactamente lo mismo con nosotros. Cuando un jugador se conviene en gran maestro, prácticamente ha dedicado todo su tiempo de preparación a trabajar esa primera fase. Las aperturas son la única fase en la que existe la posibilidad de poner en práctica algo nuevo. Podemos encontrar algo que nadie haya descubierto. Aunque el margen disminuye cada año, sigue habiendo mucho territorio disponible para explorar. Podemos ponernos en marcha sin que nadie sepa lo que estamos planeando. Podemos pensar en trampas y en nuevas ideas y más tarde volver de nuestras exploraciones, preparados para sorprender a nuestros adversarios. Esa es la razón, aunque de hecho no estemos jugando en ese momento, por la que la preparación de las aperturas exige tanto creatividad como dedicación. Es como un inventor que trabaja en su laboratorio con nuevos aparatos y artilugios. En el siglo XIX había un gran número de inventores amateurs que hoy ya apenas existen. ¿Cuál fue la última vez que dedicamos una parte importante de nuestro tiempo a la investigación creativa por nuestra cuenta, ya sea relacionada con nuestro trabajo o no? Normalmente, nuestro mejor momento creativo no surge cuando estamos en la oficina ni frente al tablero. Con esa cantidad de precedentes y preparación, la capacidad de sorprender es mucho más difícil de conseguir y es mucho más efectiva. Una vez establecidas las líneas fundamentales, uno y su ordenador puede dedicarse a trabajar y a buscar ideas nuevas para dejar atónitos a nuestros oponentes.